Claro que sí, doctora. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y déjenme, sin mucho preámbulo, también saludar a nuestra amiga Nancy Flores, periodista, corresponsal de la revista Contralínea, periodismo independiente y de investigación que admiramos, que respetamos y que compartimos. Nancy, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Muchas gracias por la invitación. Oye, querida Nancy, pues hablemos, si me permites, para calentar motores, del quién es quién en las mentiras de la semana. Por ahí veía una columna de Raimundo Rivapalacio, que es con lo que voy a cerrar el día de hoy, descalificando el segmento en la mañanera, obviamente porque él fue el protagonista del primer segmento. Seguramente López Dóriga se pronunciará por el segundo raspón consecutivo. ¿Cómo ves este ejercicio, querida Nancy? Pues Vicente, como lo habíamos platicado la otra vez, yo creo que es un ejercicio necesario porque me parece a mí que debe de ventilarse todo este asunto de noticias falsas. Entonces, el tema es que más bien este espacio se debe de profesionalizar. Me parece a mí que es un esfuerzo que debe de ser totalmente contundente, que no debe de dejar lugar a dudas, pero que sí es un tema necesario, es algo que debemos de discutir como sociedad, tanto ¿Mejoró? desde el gobierno como en otros espacios públicos. ¿Mejoró esta semana al inicio? Mira, yo creo que hicieron un esfuerzo por tratar de presentarlo de una manera más profesional, sin embargo, me parece a mí que le falta mucho camino por andar a esta sección, sobre todo porque es que ya lo habíamos dicho, Vicente, hay que desmontar las mentiras y no basta con decir esto es falso, sino que se tienen que presentar también pruebas, documentos, argumentos. Y yo creo que está apenas naciendo y como cualquier esfuerzo, pues le falta mucho camino por recorrer para que sea un esfuerzo sólido. Oye, Nancy, y muchos de estos periodistas, comunicadores, opinólogos, comentócratas que se pronuncian en contra del quién es quién en las mentiras de la semana, también tienen su campaña contra la consulta popular. Así es, Vicente. Mira, yo lo que he advertido es que prácticamente cada tema que se refiere a hechos de corrupción del pasado les molesta mucho, ¿no? Y en ese sentido se han cerrado espacios para discutir el tema y los pocos que existen se han dedicado a desprestigiar esta consulta, a decir que es un barril sin fondo, por ejemplo, ¿no? Que no tiene caso invertir estos recursos en algo que no va a tener ningún futuro y a mí me parece que eso es también de alguna manera falso, porque es un ejercicio democrático que está garantizado en la Constitución, que se va a llevar a cabo, les guste o no les guste, y que además sí funciona, sí sirve en el sentido de que la sociedad va a expresar su sentir. Entonces, me parece a mí que toda esta campaña al final no va a tener ningún fruto y la gente pues sí va a asistir. A mí lo que me preocupa también en este contexto, Vicente, es que el INE ha jugado también en contra de la sociedad, en contra de este ejercicio democrático y va a poner, si acaso, la tercera parte de las casillas que se requieren. Entonces, digamos que eso de alguna manera eso sí va a inhibir la participación ciudadana, porque la casilla te va a quedar muy lejos o va a estar muy llena por tantas personas que lleguen ahí. Entonces, la gente puede irse, ¿no? Porque finalmente seguimos en pandemia. Entonces, esta situación me parece a mí que sí va a incidir en la participación. Y el tema de las consultas es que para que sean vinculantes se necesitan muchos millones de votos en un sentido, ¿no? En este caso sería votar por el sí, que sí se investigue y que sí se enjuicie a los 5 expresidentes. Ojalá que así sea
y ojalá que la participación nos lleve a un ejercicio exitoso de democracia participativa precisamente el 1 de agosto. Dejaste la víbora chillando en la mañanera, mi querida Nancy Flores, como digo yo aquí en Sin Censura. Debo de reconocer tu valentía, esos pantalones que te caracterizan, querida Nancy. No, pues gracias. La verdad es que digamos que es algo que se tiene que discutir en todos los foros y yo lo que quería era conocer la opinión del presidente respecto de estos tres tipos de juicios que existen, ¿no? Porque pareciera que todo lo reducen al juicio jurídico, al juicio legal, es decir, si los expresidentes van o no a ser enjuiciados y no se reduce a eso para nada la consulta del próximo 1 de agosto. Esta consulta nos va a permitir conocer el juicio de la sociedad, que es el segundo juicio, y por supuesto está el tercero, que es el juicio de la historia. Entonces yo lo que quería era que el presidente se pronunciara al respecto, porque me parece a mí que en esta discusión tenemos que tener claro que no solamente se trata de si llegan o no a ser enjuiciados, sino también de que haya investigaciones de todo lo malo que hicieron como gobernantes, como cabeza del gobierno federal, y sobre todo también tener claro que no solamente se trata de los delitos de corrupción o de la connivencia con el crimen organizado, que puede ser que esos sí ya están prescritos y es la idea que tratan de imponernos desde los propios espacios reducidos que se han generado en los medios electrónicos y en la prensa escrita. La mayoría, pues, porque hay otros espacios que sí están discutiendo abiertamente de la importancia de este ejercicio democrático. Entonces están tratando de imponer esta idea de que no va a servir para nada y yo creo que no, que al contrario, la gente va a poder mostrar su repudio hacia estos 5 personajes que son la cara de la corrupción y sin embargo no son los únicos, ¿no? Por supuesto que está también el sector empresarial, están otros sectores que participaron de toda esta corrupción, de todos estos crímenes de lesa humanidad, etcétera. Y este es el punto, que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y ahí sí que podrían ser juzgados los expresidentes. Entonces yo quería conocer el punto de vista del presidente y eso es lo que fui a preguntarle. Nancy, de hecho el presidente también te confirma que Estados Unidos no ha dado respuesta a la queja diplomática, a la nota diplomática por el financiamiento a la organización de Claudio X González, algo que ustedes destaparon precisamente en la mañanera, o se da esta nota diplomática por algo que destapaste en la mañanera, querida Nancy. Sí, fíjate que yo hace 2 meses le pregunté también al presidente qué pasaba con este financiamiento que da el gobierno de Estados Unidos a organizaciones que abiertamente se han opuesto a su administración, ¿no? A los principales proyectos. Y mencionaba el caso de Mexicanos contra la Corrupción, que recibía directamente de la Embajada de Estados Unidos recursos. Y a partir de esa pregunta que yo le hice, el presidente, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manda esta nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos para que explique las razones por las cuales se da este financiamiento a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y es, fíjate, la fecha en que no han respondido, el gobierno de Estados Unidos no ha querido responder a esto. Entonces, a mí me parecía muy pertinente preguntarle qué había pasado con ese tema, porque a veces las cosas se olvidan, ¿no? Y parece que nunca ocurrieron cuando justamente sí existe esta nota diplomática. A mí me parece muy sintomático que el gobierno de Estados Unidos no quiera argumentar al respecto, porque ya sabemos cómo opera geopolíticamente el gobierno de Estados Unidos, cómo ha intervenido en otros países en la política interna de otros países y que esto tenemos que tenerlo muy en la agenda los mexicanos para pues estar atentos a qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, el presidente sí justamente me dice que no hay respuesta todavía,
La verdad es que ya me estaban quitando el micrófono, pero yo tenía ganas de preguntarle al presidente si esto es normal, o sea, si existe este comportamiento de que Estados Unidos en algunas notas diplomáticas pues pase un mes, 2 meses y no conteste nada, o pueda pasar tal vez un año o nunca conteste, ¿no? Yo quería preguntarle eso al presidente, pero pues ya no tuve oportunidad, Vicente. Pues qué cosas, porque me imagino que a Jorge Ramos también le estuvieron arrebatando el micrófono, le estuvieron pidiendo el micrófono ayer en la mañanera. Qué contrastes entre planteamientos, entre formas, entre tonos y entre ejercicios periodísticos. No sé si deba preguntártelo, pero con toda la confianza, Nancy, ¿qué te pareció el espectáculo de Jorge Ramos cuando tú vas a hacer cuestionamientos desde el periodismo de investigación? Mira, yo creo que todos tienen la oportunidad de ir ahí y plantear sus preguntas. A mí me parece que hay que llevar pues claridad en las cosas, ¿no? Para que si tú tienes una duda razonable respecto de algún tema, pues el presidente no te dé la vuelta con facilidad, o digamos que tus argumentos sean muy sólidos a la hora de consultarle las cosas. Por ejemplo, yo hoy también le pregunté de la corrupción en la SCT, sobre todo porque hay más de 20 directores generales de los centros SCT que llevan ahí toda la vida y que están además ligados o vinculados a partidos de oposición, concretamente al PRI y al PAN. Y el presidente no me pudo decir eso es falso o no es así como tú lo dices. Simplemente me dijo, hay inercias y al final pues se va a investigar y al final se va a hacer una limpia, ¿no? Entonces, lo que tienes que llevar ahí en temas, digamos, delicados, o que el presidente pueda darte la vuelta, pues es argumentos, es investigación detrás. Entonces, me parece a mí que ayer quedó muy claro que las estadísticas daban la razón al presidente, no así al periodista Jorge Ramos. Y me parece que también él lo entendió rápido porque ya finalmente no continuó con su disertación. Lo preguntaba porque eres brutal, brutalmente honesta en Twitter. Dice, le vendrían bien unas clases de estadística a Jorge Ramos. Hay que aprender a leer los números. Más claro, ni el agua. Querida Nancy Flores, siempre del Miguel Dillo, a quien espero que nos saludes. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que precisamente siga el trabajo de investigación que realizan, lo que están publicando, y obviamente también para que te apoyen en redes sociales? Sí, gracias, Vicente. Nuestra página es www.contralinea.com.mx. En Twitter estamos como @contralinea y a mí me encuentran como @Nancy_contra. Pues muchas gracias por el espacio, Vicente, por tu interés siempre en nuestros trabajos, y también muchas gracias a tu equipo. Un abrazo, Nancy. Saludos a todos ahí en la revista, ahí en la redacción. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Cuídese.